La paz del Señor, hermanos. Amén. Gracias a Dios por nuevamente estar en su casa. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias por la presencia de nuestro hermano Jorge Uyubari. Gracias también por la presencia de mi hermana Magali, ¿no? Porque ella por alguna razón a veces no puede estar con nosotros. Amén. Pero nos contentamos, Amén. nos alegramos. Amén. Como dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hemos hablado en otras ocasiones sobre Primera de Corintios. Estas dos cartas, podemos decir, que fueron escritas por el apóstol Pablo, tiene mucha sabiduría de Dios, por el Espíritu de Dios. Amén. Y también no se habla de una manera superficial sobre la sabiduría del hombre. Amén. Y Pablo se vio en la necesidad de escribir estas dos cartas porque escuchó que había cierto grupo en la iglesia, ¿no? Amén. Donde se hacía énfasis, Amén. donde se daba gloria a la sabiduría de los hombres. Y esto no es así, ¿no? Porque la sabiduría del hombre, su origen, su fuente, está basada al poder de Satanás. Amén. Lamentablemente es así, ¿no? Y Satanás con su sabiduría había operado en aquellos días, como hoy también sigue operando. Amén. ¿Dónde opera Satanás? En los centros de alta sabiduría o cultura, universidades, institutos superiores. Y Pablo tuvo la necesidad de escribir para exhortar, amonestar, corregir cierta norma que se estaban manifestando en la iglesia en Corinto, ¿no? Tanto que, como ustedes saben, habíamos dicho que habían 4 grupos. El uno que era liderado según, ¿no?, los creyentes entendían, un grupo de Pablo, otro grupo de Apolos, otro grupo de Pedro, y hubieron uno que se hicieron lo más importante, el grupo de Cristo. Y hoy queremos hablar, ¿no?, sobre Primera de Corintios capítulo 2, ¿no? Pero vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 16. Amén. Amén. Dice así la Escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Padre. Nuevamente te exaltamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre por revelarnos estas cosas a los pequeñitos. Gracias, Señor, porque así te ha placido. Amén. Antes de exponer esta segunda parte, quiero hablar sobre el líder indispensable. Mire, el líder indispensable. ¿Qué es un líder? Son aquellos que su presencia es necesaria cuando no hay nada que pueda reemplazarlo. Mire, ejemplo, en el tiempo de Cristo, Juan el Bautista, la Escritura nos enseña que Juan vino para preparar el camino del Señor. Y a Juan Dios le había dado cierta señal en cuanto a la presencia del Cristo o del ungido del Señor. Por eso él dijo: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, para que cuando el Espíritu descendiera, entonces supiera que Él es el Cristo, el ungido de Dios. En los días de la iglesia en Corinto, había necesidad de líderes, y por ahí llegaron Pablo, Apolo, Pedro, y el uno era diferente en su manera de ministrar la palabra,
espíritu que operaba en Pablo era el mismo espíritu que operaba en Pedro. Era el mismo espíritu que operaba en Apolo. Y es el mismo espíritu que opera hoy en la iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que somos exhortados a no contristar el espíritu, a no apagar el espíritu, porque el espíritu de Dios es tan sensible. Amén. Por eso la Escritura nos exhorta y dice: sé santo porque yo soy santo. Imagínense un siervo de Dios que de pronto contrista el Espíritu de Dios. Va a haber un cambio en ese momento. Si él es humilde, va a decir: hermanos, quiero pedir perdón a la iglesia y quiero pedir perdón a Dios. Vamos a hacer una oración. Entonces en esa oración él se pone a cuenta con Dios. Y el Espíritu de Dios empieza a operar en su vida. Porque si no, él va a hablar conforme a su sabiduría. Y lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios sea hablando a nuestras vidas. Porque el Espíritu usa la palabra. Y como dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que parte, que hiere, que corta, que redarguye. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sí, hemos dicho en otras ocasiones que el Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios a todo aquel que en él cree. En los días del apóstol Corinto, esta ciudad estaba bajo el dominio de Roma, pero los corintios estaban llenos de la sabiduría de los griegos, la sabiduría de los hombres. Grecia, su capital es Atenas, y esta capital estaba llena de grandes filósofos, grandes hombres de letra, de conocimiento. Hoy todavía se escucha hablar del gran filósofo llamado Sócrates, Aristóteles. También, hay otros filósofos, que eran grandes maestros. Entonces, en ese conocimiento de los corintios, cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas, se sorprende porque empieza a ver en las diferentes avenidas, calles
de la ciudad, altares levantados a grandes divinidades según ellos, Amén. ¿no? Estatuas, imágenes, donde los atenienses y los que llegaban a esta ciudad empezaban a rendirles culto. Y Pablo, que se encontraba en esta ciudad esperando a su compañero de ministerio, se sorprendió que encontró un altar y había una inscripción en una, podemos decir, una tela o un marco donde decía: al Dios no conocido. Mire el pensamiento de los atenienses. Mire el pensamiento del hombre. Amén. Que dio lugar a sus ideas, a sus pensamientos, y en sus ideas y pensamientos él entendió que podía haber un Dios que ellos no conocían. Y podemos decir que en parte era verdad, porque no conocían al único y verdadero Dios. Amén. Porque no hay más que un solo Dios Amén. y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces Pablo se puso a predicar Amén. y la gente empezó a acercarse a escuchar la predicación del apóstol Pablo. Y ahí podemos decir que nace esta iglesia o esta congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Referente al líder indispensable. Escuche. El líder indispensable nunca es el número uno. Está en el lugar donde debe estar. Amén. Realiza la obra que debe realizar. Amén. Hace las cosas que debe hacer. No más de esto. Terminada su labor, deja bien claro quién es y señala al que se debe seguir y obedecer desde ese momento en adelante. Amén. Miren lo que dice San Juan 1, 29 y 30. San Juan 1, 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Mire, en el capítulo 3, el verso 30, miren lo que dice. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora lea Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Amén. Eso enseña la Biblia. El líder indispensable viene y cumple
su misión, su ministerio, y luego desaparece de la escena. Por eso decía Juan, es necesario que yo mengüe. Amén. Es un privilegio servir a Dios. Es una honra que Dios da a la criatura, al hombre, a la mujer en su obra. Pero la Biblia enseña que el siervo no es más que su Señor, ni el discípulo más que su maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, vamos a ver ahora el Evangelio con la sabiduría espiritual. En el capítulo 2 que leímos, el verso 6 al 8 dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aleluya. Para nosotros que tenemos su palabra y tenemos el Espíritu de Dios, es claro esto. Amén. Tanto que el hermano dice amén, porque es así, es así. Pero para el que no es creyente, esto es locura. Porque dice la Escritura que se habla en el verso 6, mire, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Como decía, yo hacía alusión de cierto maestro griego, filósofo. Hoy todavía en las universidades se enseña esa sabiduría, esa máxima, esos pensamientos. Pero esa sabiduría es terrenal. Y la Biblia enseña que esa sabiduría perece. Amén. Es bonito hablar bonito, ¿no? Saber expresarse. Hay personas que tienen esa sabiduría para exponer sus ideas, para hacer entender a las personas, ¿no? Tanto que en los congresos, en aquellas reuniones, al terminar, muchos se acercan donde el orador o el que presentó el tema a felicitarlo. ¿Por qué? Porque llegaron a entender. Claro, el hombre natural entiende las cosas
de la tierra. Pero el hombre espiritual no solamente entiende las cosas de la tierra, sino las cosas de Dios. Aleluya. Porque nosotros éramos de este mundo. Aleluya. Pero ya no somos de este mundo. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. Sí. Estamos aquí esperando la venida de Cristo. Amén. Pero estamos aquí para continuar con la obra, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra, recordándoles. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no hablamos con esa sabiduría terrenal, no hablamos con la sabiduría de los maestros terrenales. No, porque Pablo dice que a los corintios que si ellos habían alcanzado cierto grado de madurez y sabiduría, no habrían crucificado a Jesús. Amén. La escritura que enseña que la gente se sorprendía porque no hablaban como los escribas y fariseos, que eran grandes maestros de la ley. Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice Dios a través de su palabra? No podrá quitar ni añadir. Ustedes ven que por quitar, porque las leyes terrenales son extraídas de las escrituras. Por eso es que Pablo dice, no obedecer a las autoridades, porque las autoridades han sido constituidas por Dios. Pero viene un gobierno, viene un ministro, ¿no?, que se cree que esa ley está caduca, que esa ley no sirve. Cuando la Escritura enseña que la ley ha sido establecida para los que infringen la ley. Si usted no viola la ley, usted, ¿por qué le va a temer a la ley? El que viola, el que infringe, él es el que teme. Mire, solo que las autoridades son sobornadas. Entonces, ahí está el problema de la ley. Día atrás, no sé si ustedes llegaron a saber que un abogado que últimamente estaba haciendo noticia fue asesinado. Miren, se dice que los abogados, ellos están para defender a todos. Y de acuerdo al caso. Pero la Biblia, ¿qué enseña? Que uno no puede ser parcial. Uno tiene que ser imparcial. Porque la ley es buena cuando se la usa
legítimamente. Solo que, ¿cuál es la máxima de los abogados? Que mientras no sea hallado culpable, es inocente. Se captura una cantidad de droga, ¿y cuáles son las expresiones que se escuchan? No calificado, o sea, en vez de decir es marihuana, es cocaína, dice producto no especificado. Mire, eso es ser hipócrita, porque Jesús dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero los grandes maestros, los grandes abogados, los constitucionalistas, ellos que saben más que otros, entonces no son humildes y se creen que saben más que Dios. Así ¿qué dice? Pablo dice que el Evangelio contiene realmente sabiduría, y solamente sabiduría espiritual. Esta es la sabiduría que es enseñada a los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, sino la sabiduría de Dios, que es el misterio, pero que este misterio ha sido revelado. Ustedes ven que Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él hablaba por parábola. Un día dice que el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, otra en espino y otra en buena tierra. Después la Escritura enseña que los discípulos le preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Entonces el Señor le reveló que la que cayó junto al camino es la que viene, la sabe y la come. Esto quiere decir, viene Satanás. Otra que cae en pedregales y como no tiene profundidad, al salir el sol se seca y perece. ¿Cómo es esto? Hay personas que llegan a la casa de Dios, entregan su vida al Señor, pero deja de congregarse. Y la palabra, al no recibir la enseñanza, entonces la persona, ella quiere ver milagros, quiere ver prodigios, quiere ver señales, porque hablamos que el Evangelio es poder de Dios. Entonces yo con ese poder, como dijo Simón,
el mago. ¿Qué dijo Simón el mago? Dice que al ver que los apóstoles ponían las manos y recibían poder porque hablaban en otras lenguas, Simón el mago dijo: les ofreció dinero. Dame ese poder y yo te doy dinero, ¿no? Para yo también hacer así. No. El poder de Dios no opera por dinero. El poder de Dios opera por el Espíritu Santo cuando la persona en verdad se arrepintió y entregó su vida a Cristo y abre su corazón para la palabra. Dice el versículo 7 y 8, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Ah? Porque, hermano, la Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Solo que Satanás es conocido como el gran engañador. Entonces, él tiene un poder que engaña a la gente, pero la gente no se da cuenta que ha sido engañado. Por eso dice que si ellos hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Amén. Bien, el Evangelio con sabiduría espiritual. Hay dos espíritus operando hoy en el mundo. Miren lo que dice el verso 9 al 13, de ahí mismo. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El espíritu del mundo, el espíritu que opera en el mundo, es el espíritu de Satanás. Miren lo que dice el verso 12. ¿Ah? ¿Qué dice? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Satanás es este espíritu malo que
opera, que actúa en el mundo. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Efesios 2, del 1 al 4. Miren lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. Mire cómo dice la Escritura, ¿no? Que nosotros en otros tiempos, ¿se acuerdan que dijimos, no? Que antes. Pero eso es pasado, presente hoy. ¿Vemos o no vemos diferencia? Amén. Amén. Vemos. Sabemos que estamos en la verdad y Cristo es la verdad. Amén. Amén. El diablo, este espíritu que opera, el diablo organizó un sistema que se opone a la sabiduría de Dios. Amén. En los grandes centros de cultura, no dan lugar a la palabra de Dios. En Estados Unidos, por la década del 60, por la mañana, las grandes industrias, las grandes empresas, antes de empezar las actividades, se leía la Biblia. Se hacía una oración. Se cantaba una alabanza y se empezaba a laborar. Llegaron nuevos gobernantes con ideas, con filosofía de humana sabiduría. Entonces se fue prohibiendo esas actividades. En los centros de enseñanza, en los colegios, en las universidades, en Estados Unidos, porque ese país, la historia enseña que tuvieron grandes presidentes donde daban lugar a la palabra de Dios. Y es por eso que Dios levantó a esa nación norteamericana. Amén. En la lectura que el hermano trajo, usted leyó que Dios dijo: yo amo y me hallan. Por eso es que se predica, por eso es que se habla. Pero hay personas y hay creyentes que dudan, porque todavía el enemigo lo tiene cegado. Tiene que dar lugar a la palabra. Por eso está escrito: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Déjese llevar en las manos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Miren lo que dice el verso 12 que leímos. Ahí mismo muestra, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Ahí en 1 Corintios 2:12.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Está viendo? El creyente no recibió el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Pablo declara que los misterios de Dios son para aquellos que le aman. En el verso 9 de ese capítulo 2 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios sabe si usted le ama. Dios sabe si yo le amo. Solo que en la enseñanza, ¿no? Porque usted no puede amar a Dios con ese amor eros. Porque hay un amor de los griegos. Los griegos enseñan. Ustedes no han visto en ciertas cartas, ¿no? En el día de los enamorados, que ponen que a un angelito, con una flecha y un corazón. Para los griegos, ese es un Dios llamado Cupido. Mire, usted no puede amar a Dios con esa clase de amor. Mire lo que dice la Escritura, Romanos 5. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué más dice ahí? El verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Está viendo? Dios ha derramado por su Espíritu de su amor en nuestros corazones, para que el amor de Dios que está en usted y en mí, con ese amor amemos a Dios. Amén. Porque el amor es un amor sensual. De un hombre, la muchacha se enamora de ese hombre. La Escritura enseña que Anón, ¿usted sabe quién es Anón, hermana? No, gracias. ¿Y usted, mi hermana Magali? Usted sí sabe. Dígame. El hijo de David, que se enamoró de su hermana. Y dice que este estaba enflaqueciendo porque amaba a su hermana. Pero ahí llegó un primo y le dice: te estoy viendo que estás enflaqueciendo, estás enfermo. Y ahí el muchacho le dice: sí, porque amo a mi hermana y no sé cómo hacer. Y ahí el muchacho le dice: así, así, así. Usted puede leerlo en Primera de Samuel, en el capítulo, ¿qué capítulo? 13. Mire. Y la muchacha llega un día a la casa a prepararle una torta. Y el muchacho le dice a la muchacha que bote a la gente y que ella traiga las tortas a la alcoba. Y ahí abusa de ella. Y después que abusa, la odia y la bota. Ese amor no es el amor de Dios.
el amor de Dios, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no hace mal a nadie. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, Dios ha preparado esta cosa para los que le aman. Entonces, usted vea cómo estamos amando a Dios. Porque a veces decimos que amamos a Dios y lo dejamos al Señor parado. Y primero, mi negocio. Primero, mi familia. Primero, yo. Dijimos que el líder indispensable no es el número uno. Amén. El número uno es el Señor. Amén. Y las demás cosas son añadidas. Amén. Amén. Mire, para terminar, vea lo que dice ahí en el versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí habla de dos tipos de hombres en el mundo. 13, miren lo que dice el 13 al 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. entonces en el versículo 14 encontramos que la Biblia nos enseña, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire, este hombre natural es el que no es salvo. Pero usted escucha a las personas que no son salvos. Ellos no dicen todo lo contrario de lo que la palabra de Dios enseña. Ellos dicen que son hijos de Dios. Ellos dicen que entienden a Dios. Ellos dicen que Dios les escucha. Y la Biblia enseña todo lo contrario. Entonces, hermano, ¿no? El hombre natural es el que pertenece al mundo, que tiene simpatía por las cosas del mundo. Mire lo que dice Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, mi hermana. Entonces, mire, ¿no? El hombre natural rechaza la sabiduría divina. No es espiritual, es carnal. No acepta las cosas de Dios. Al hombre natural esto le parece necedad y le son absurdas. Mire, estamos en el mundo, pero ¿qué enseña la Biblia? Pero no somos del mundo. Por eso dice, no améis. Amén. Solo que el Espíritu de Dios nos da sabiduría, ¿no? Hay cosas
cosas que están en el mundo, pero que perjudican la vida espiritual del creyente. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay comunión la luz con la tiniebla. Entonces, ¿qué enseña la iglesia? Que el joven cristiano no puede mañana casarse con una señorita que no es cristiana, porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué enseña la Escritura? Miren lo que dice el verso 15 y 16. Ahí en 1 Corintios 2, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, el hombre espiritual llega a entender las cosas de Dios, conoce los caminos de Dios. El hombre espiritual escudriña aún lo profundo de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Todas las cosas, y hasta las mismas cosas terrenales, ¿no? No necesitamos de entrar en ciertos lugares para saber lo malo que hay ahí. No, ya usted, por el Espíritu de Dios, discierne, conoce. El Espíritu de Dios le revela. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dar lugar a la palabra. Vamos a caminar por la palabra. Usted quiere prosperar en su vida espiritual. Usted quiere subir con Cristo. Usted no quiere quedarse aquí, porque ya escudriñamos, ya hablamos que la salvación se puede perder. La salvación está condicionada. Mire, Jesús enseñó: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona De la vida. de vida. Amén. Amén.